Buenos días a todos. Agradezco a los miembros del jurado la deferencia de estar aquí presentes con nosotros, aunque sea en forma virtual. Hoy, yo diría que esto tiene una historia detrás. Después de casi 50 años, vamos a saber qué pasa con el Falla del Paraná. Digo 50 años porque en el año 74, cuando regresé de vuelta al país, mi primer trabajo fue durante un año estudiar las barrancas del Paraná. Fue el proyecto Paraná Medio. En ese año recorrimos todas las barrancas de Corrientes y Entre Ríos. Parte de ellas lo hicimos en helicóptero. Y ese trabajo estaba dirigido por Osvaldo Marcachini. Y terminamos el trabajo con la convicción de que había una falla en el Paraná, pero no teníamos ninguna evidencia para demostrar que existía esa falla. Por eso, esta tesis viene a mostrar esas evidencias y tengo que agradecer la diferencia de Hugo Marengo. Hugo Marengo fue el primer director que tuvo Cecilia, que estuvo a cargo de la tesis durante varios años. Infelizmente, falleció justo cuando terminó de corregir la tesis y eso motivó que a último momento me invitaran a mí a continuar con la dirección. Tengo que reconocer que el esqueleto de la tesis, la estructura y el 90% de lo que está escrito ha sido revisado y corregido por Hugo Marengo, o sea que mi máximo reconocimiento a ese trabajo por él. No les quiero adelantar las evidencias que encontró Cecilia, así que le dejo a Cecilia que haga la presentación de la tesis. Bueno, buenos días. La tesis se titula Estudio de las deformaciones neógenas y cuaternarias en el Valle Aluvial del Paraná. Aproximación cuantitativa y cualitativa. Esta tesis es el resultado de muchos años de trabajo de campo junto al doctor Marengo en gran parte de la Mesopotamia, que me permitió recorrer los territorios desde Misiones, Corrientes, parte de Entre Ríos, Formosa, Chaco y Santa Fe. Esta tesis trata sobre la falla del Paraná. El valle aluvial del río Paraná fue objeto de numerosas investigaciones que varían desde el reconocimiento por un control de fallas principales y secundarias hasta la negación de toda existencia de un control estructural. ¿Cómo es un río de llanura sin control estructural? Esta imagen corresponde al Mississippi. El Mississippi sigue directamente la pendiente regional hacia el Atlántico, divagando sobre ella. Presenta una cuenca, un caudal, una longitud y un patrón de cauce determinado por la descarga, la carga sedimentaria y cambios climáticos entre otros factores. ¿Cómo es el río Paraná? El río Paraná no sigue la pendiente regional, presenta numerosos desvíos, presenta variaciones en el patrón de cauce, presenta una cuenca, un caudal, una longitud y un área de cobertura similar al del río Mississippi. Pero en definitiva son totalmente diferentes, presenta hasta que se halla en una posición asimétrica de la planicie. El área de estudio se localiza en la región centro-este argentina, entre las latitudes aproximadamente de la ciudad de Corrientes y Rosario. Abarca, además de la faja aluvial del río Paraná, dos fajas adyacentes que comprenden el suroeste de Chaco, el oeste de Santa Fe, occidente de las provincias de Corrientes y Entre Ríos. El valle aluvial del río Paraná Medio, indicado en verde, se extiende desde la confluencia con el río Paraguay hasta inmediaciones de la ciudad de Diamante. En tanto que al sur de Diamante se inicia el complejo del Taipo, conocido también, indicado en anaranjado, como Paraná inferior. El curso Paraná generalmente tiende a discurrir recostado sobre margen izquierda, aunque presenta desvíos y se aleja de esta, como al norte de Bellavista, al sur de Goya, en tanto que al sur de Diamante atraviesa la planicie aluvial de norte a sur para recostarse sobre margen derecha y adquirir el sentido de escurrimiento hacia el sureste.
La región centro-este de Argentina formaba parte de la cuenca de Paraná, indicada en rojo. Durante el Paleozoico tardío se produce el ascenso de la dorsal Asunción-Río Grande, que la compartimentó en dos. Los terrenos ubicados al noreste de la dicha dorsal continuarán denominándose cuenca de Paraná, la cuenca paleozoica, en tanto que al conjunto de ecocentros ubicados al suroeste de la dorsal de edad mesozoica y el territorio argentino se los denominará cuenca chacoparanense mesozoica. A comienzos del Neógeno se produce un periodo de subsidencia asociado a la tectónica andina que genera la cuenca chacoparanense neógena, indicada en línea punteada, donde se observan los principales rasgos estructurales. Como hipótesis, existe un consenso sobre la presencia del control estructural. ¿Qué tipo de control? Existen varias alternativas. Un control pasivo de estructuras del basamento paleozoico, un control pasivo de estructuras mesocenozoicas, un control cenozoico activo. Evidencias. El control tectónico cenozoico afecta a la formación paraná. Sigue siendo activo. Se observan algunas evidencias en el sector norte, aunque en otros sectores no están claras. El fallamiento principal ha sido durante el Mioceno superior. El primer investigador en abordar la tectónica del litoral fue Alcides Domínguez, quien concluyó que el Paraná estaba controlado por fallas, que éstas habían sufrido desplazamiento y que el bloque ascendido correspondía a la Mesopotamia. Investigadores posteriores como Meguino, Peñel, Stappen, Weber, Montaglia, adhirieron a esta idea. Por ejemplo, Plengueri además presentó un esquema de bloques elongados en sentido norte-sur para el arreglo de los bloques. Stappen, de muchas contribuciones, determinó fallas regionales de extensión regional de la orientación norte, siendo la más conocida, como Costado Selva, en tanto que Bonarelli, Longobardi, Castellanos, Gruber, Bataglia identificaron numerosas estructuras y lineamientos en la región Chaco-Paraná. Una de ellas, por ejemplo, es la falla identificada por Weber en el delta inferior del Paraná, en el delta del Paraná que se extiende desde Diamante aproximadamente a Legnano. Investigadores como Gentili y Rimón, posteriormente a señor Asa, consideraron que el Paraná no presenta ningún tipo de control estructural y atribuyeron estas variaciones de cota estratigráficas a razones paleogeográficas y geomorfológicas. Bueno, la doctora Pasotti realizó importantes aportes a la región Chaco-Pampeano. Identificó numerosas fallas y lineamientos. Determinó bloques elevados como fosas tectónicas. Y además propuso un esquema de arreglo de los bloques al que denominó en tectónica del tiempo. Y este es resultado de esfuerzos complejos. Investigadores como Catalán, Iriondo, Comodicio, Marengo, Rosero, entre otros, identificaron además otras fallas en la región y propusieron una edad del desplazamiento pleistoceno. El doctor Brunetto, además de identificar bloques elongados en sentido norte-sur, numerosas fallas y lineamientos, tanto en la llanura como en la Mesopotamia, identificar unidades morfoestructurales como el bloque de San Miguel o el bloque de Crespo en el suroeste de Entre Ríos, establecer la edad máxima del desplazamiento de la falla total observa como Pleistoceno tardío, propuso estimó tasas de ascenso para la región de la llanura pampeana y Mesopotamia. El patrón fluvial del río Paraná fue clasificado como un anabranching de moderado bajo por la cantidad de brazos, la baja sinuosidad y la tendencia al entrelaza, de un talón sinuoso a meándrico. Si se considera en forma aislada
el canal principal del río Paraná, este presenta un patrón entrelazado de meandro de talud sinuoso a meandrífero, donde este estaría controlado por variaciones en la pendiente. Por ejemplo, en el tramo AB es un tramo de pendiente menos pronunciada, donde las condiciones son cercanas al equilibrio. Entonces tiende a desarrollar un patrón meandrífero. En tanto que en el tramo BC, donde la pendiente es mucho más tendida, se desarrollan inestabilidades laterales, lo que por fenómenos de erosión y depositación, con formación de islas y de brazos secundarios, generándose, y que producen un ensanchamiento del cauce, tendiendo a generar un patrón entrelazado. La planicie aluvial a lo largo del Paraná medio es asimétrica, se halla sobre el flanco oeste del valle y esta está cruzado por numerosos canales secundarios activos. El sistema de cuencas tributarias del Paraná medio está integrado por 14 cuencas. No, los patrones de cauce de los tributarios es meandriforme. Y algunos de estos, gran parte de estos, presentan segmentos cortos en casi ángulos. El sentido de escurrimiento varía según la región considerada, de noreste a suroeste, por ejemplo, en el occidente correntino, noroeste entrerriano, de oeste al sur de la cuenca del arroyo Feliciano, de norte a sur en el oriente correntino y sur entrerriano, y área de la cuenca de los Saladillos, y de noroeste a sureste en la región suroeste del Chaco, y un tanto que en la parte del centro y sur de Santa Fe presentan dirección norte. Aquí vemos los desvíos en el arroyo Las Garzas y el arroyo del Rey, casi este-oeste para desaguar en el río Paraná. En la cuenca de los Saladillos vemos que los Saladillo amargo y Saladillo dulce discurren en forma paralela y casi en sentido norte-sur. En la cuenca inferior del río Salado, el río Salado presenta numerosos quiebres, siendo uno de los más importantes que se halla en la latitud de San Justo, y otro rasgo interesante es el área del arroyo Turú, que, por decirlo burlamente, discurre de norte a sur y de sur a norte para reunirse en un cauce para desaguar en el río Salado. Estos patrones, estos diseños de drenaje, son debidos a bloques elevados ya identificados por la doctora Pasotto. Esta es la cuenca del arroyo Colastine, donde se observa un claro sentido hacia el noreste, los cuales son colectados por las cañadas por química rizal en forma perpendicular, para luego reunirse y formar el curso del arroyo Munti y desaguar en el valle aluvial. Se puede observar que la cañada Martín Carrizal es aproximadamente paralela a la de Arce, delimitada por un bloque ya elevado, conocido como bloque de Galvez, identificado por la doctora. Esta es la cuenca del arroyo Carcarañá, donde se observa un quiebre a 90 grados en el área de Berreta, conocido como Codo de Berreta, identificado por la doctora, y se ve que el río, al superar Pueblo Andino, discurre en sentido contrario y paralelo al río Paraná para desaguar al sur de Massa. Y aquí se ve el sentido de descubrimiento anómalo del arroyo Hernandarias en sentido hacia el noroeste. El río Paraná fluye sobre una planicie aluvial bien desarrollada, de unos 600 kilómetros. El valle presenta un ancho variable, no es constante, con mínimos, por ejemplo, de 6,40 kilómetros en la sección Corrientes-Rosario y máximos de 54 kilómetros en la sección Rosario-Victoria. El palio río Paraná labró un valle aluvial antecedente indicado en marrón, dentro del cual se encuentra contenido el valle aluvial actual indicado en verde. Dentro de este valle se identificaron varias unidades geomorfológicas. El valle está delimitado tanto en su flanco oriental como occidental por las terrazas altas indicadas en amarillo.
a excepción del tramo que se extiende desde los Corralitos hasta la ciudad de Santa Fe, donde está delimitado al occidente por la terraza anterior al Bardón Costero, indicada en. Dentro del valle se reconocen las unidades, por ejemplo, llanura de bancos actuales en verde, llanura de avenamiento impedido en anaranjado, llanura de meandros de violeta y las terrazas intermedias indicadas en. La llanura de bancos actuales es una faja elongada que acompaña al cauce en todo su recorrido. Está formada por islas de cauce, como se observa en la imagen, de Isla Yerbones, Isla Tragadero, Islas Encarnizadas, por bancos adosados a las orillas, bancos de forma elíptica y bancos de medio. En la llanura de bancos actuales tiende a discurrir adosada a la barranca izquierda, pero existen segmentos donde ésta se aleja, como al sur de Empedrado, a la latitud de Goya, al norte de Esquina, en la latitud de La Paz y en la latitud de Pará. Estos desvíos son causados por controles estructurales, por estructuras ya identificadas en la década del 60 por la industria petrolera. Por ejemplo, se puede citar a los autores como Pablo Lemingran en el 68. El río Paraná, por ejemplo, desde la latitud de Bellavista, en dirección sur, presenta un cauce único, casi sin desarrollo de islas y recostado sobre la margen izquierda. Aproximadamente de la latitud de la Valle hacia el sur, cambia el sentido del corrimiento hacia el sur, primero hacia el suroeste, luego discurre en sentido norte-sur por el centro del valle, vuelve a cambiar el sentido del corrimiento hacia el sureste hasta alcanzar la latitud. En el tramo 4 y en el tramo 5, el río presenta gran inestabilidad morfológica. Primero, por fenómenos de erosión y depositación se produce un ensanchamiento del cauce. Se desarrollan importantes brazos laterales, se desarrollan importantes grandes islas, que son inestables. La llanura de avenamiento impedido es una faja que se localiza a ambos lados de costados de la llanura de bancos actuales. Está caracterizada por gran cantidad de lagunas, algodones, bañados, riachos purenticios y pantanos. Constituye áreas de pinila, donde el escurrimiento de las aguas, tanto bajante como creciente, es muy difícil. La llanura de meandros, donde la geoforma principal es la espira del meandro. Estas llanuras son generadas por cauces secundarios del río Paraná, como por ejemplo, como se observa en la imagen, el río Santa Vierna, donde es característico meandros abandonados, tramos de cauce abundantes de erupción, cauces, variocauces, meandriformes y albardones de intracampos. Las terrazas intermedias anteriores son segmentos activos de planicie aluvial que han quedado aislados del sistema activo del río a una mayor altura. Presentan una superficie plana y se caracterizan por presentar escasos rasgos morfológicos. El tramo de terraza intermedia, en la imagen se observa un tramo de terraza intermedia ubicado al sur de Reconquista, adosado a la terraza alta margen derecha. Otro tramo corresponde a la terraza intermedia desarrollada al sur de Goya, adosada a los terrenos altos correntinos, la cual se encuentra desectada por algunos cursos menores. Y por último, esta imagen corresponde al tramo sur de la terraza anterior al Bardón Costero en las localidades de La Guardia y Olimpo. Bueno, las terrazas altas. En las fotografías observamos la terraza alta margen izquierda, que conforma una barranca acantilada que presenta acabamientos y socavamientos. Tanto que la margen derecha es una zona plana, comparativamente más elevada, y corresponde a la acumulación de sedimentos fluviales con influencia erótica. Está cruzada por numerosos ángulos. La cuenca checo-paranense neógena se originó a partir de dos periodos de subsidencia.
relacionados a la tectónica. El primero ocurrió hacia el Oligoceno tardío, que permitió la transgresión de Laguna Paiva, que depositó la unidad 1. En tanto que hacia el Mioceno medio se produce un segundo periodo de subsidencia propicia en la transgresión atlántica algerriense paranense que depositó a la formación. Hacia fines del Mioceno se produce el retiro del mar y los ambientes marinos son reemplazados por ambientes públicos. El relleno de la cuenca se halla en relación de apoyo en relación de discordancia sobre rocas del basamento cristalino, sobre depósitos paleozoicos de la cuenca de Paraná, depósitos mesozoicos y paleozoicos. Presenta un gran desarrollo areal continuo y en Argentina la cuenca abarca unos 750.000 kilómetros cuadrados. La columna sedimentaria está integrada por sedimentos silvoclásticos, tanto marinos como continentales, depositados en forma continua desde fines del Oligoceno hasta el Mioceno tardío. Estos son cubiertos en discordancia por depósitos fluviales mayormente arenosos de edad Plioceno. Que sobre estos se halla depósitos cuaternarios, también en relación de discordancia, que reciben diferentes denominaciones según la región considere. Se podrían tomar en forma expeditiva como columnas guías ubicadas. Ahora vamos a ver algunas fotografías de las unidades. Esta corresponde a la formación fragmento, a la sección inferior donde se observa el plaquete tubular. Esta unidad fue correlacionada en forma tentativa con los miembros superiores de la formación Chaco, miembro Parque San Francisco, y a su vez es equivalente a la formación Olivos en provincia de Buenos Aires. La formación Paraná presenta diversos afloramientos en la provincia de Entre Ríos, indicados acá. La foto corresponde al afloramiento conocido como Piedra Negra. Corresponden a su afloramiento subsumergido en el cauce del río Paraná a la latitud de Santa Elena, Entre Ríos. Este es un detalle del afloramiento donde se observa que corresponde a la sección intermedia arenosa de la formación Paraná, portadora de fósiles. Ahí se ven unos fósiles de lugar. La formación Ituzaingó, que corresponde a un depósito del Paleo Paraná, ahí se lo observa con su apariencia típica, ese color amarillo ocre, la que se puede presentar desde totalmente friable a totalmente consolidada, como en las barrancas de la ciudad de Corrientes, donde es conocida como Asperón 40 o Asperón de Corrientes. Aquí vemos a la formación Hernandarias, indicada con la letra H, a lo largo de la barranca izquierda del río Paraná, cubriendo en discordancia la formación Ituzaingó, y por encima de esta se halla la formación Tesano. Estos afloramientos corresponden a la formación Río Bermejo, sección superior del miembro, correspondería a la sección superior del miembro Pozo del Tigre de la formación Chaco, y corresponden a depósitos de los megamánicos aluviales del Chaco. Aquí vemos el típico color de Tesano Pinto, y en un corte artificial en el alto de la planicie del Oeste. Aquí se puede observar el aspecto de la formación Toropillo-Ucoí con su clásica estructura erosida conocida como tubos de órgano. La formación Toropillo-Ucoí se halla sobre la barranca izquierda del río Paraná, en tanto que la formación El Palmar corresponde a un depósito del Paleo Río Uruguay. Se localiza en el oriente de Corrientes y Entre Ríos. Las formaciones Yapeyú y Taperucuá, inicialmente mapeadas como formación Toropillo-Ucoí, se distribuyen por el oriente de Corrientes y fueron separadas de la anterior por dataciones y estratigrafía. Y por último, el ritmo eólico de la formación San Guillermo, que aquí se observa en el área de Villa Guillermina en Santa Fe, cubriendo arenas fluviales en relación de discordancia. Y en esta foto se halla cubriendo en relación de discordancia la formación Toropillo-Ucoí. Esta foto corresponde a la región de Bellavista.
Bueno, con el fin de determinar el control estructural, se construyeron una serie de cortes estratigráficos, tanto transversales como longitudinales, al valle aluvial del río Paraná y en sectores adyacentes, que a los fines prácticos se identificaron unidades depositacionales. La UD1, UD2 y UD3 corresponden a la sección inferior, intermedia y superior de la formación Paraná. En tanto que las arenas fluviales fueron identificadas como UD4 y UD5 los depósitos cuaternarios, tanto aluviales, palustres y UD. A su vez se definieron niveles guías, donde L1 corresponde al techo de la sección inferior arcillosa de la formación Paraná, L2 al techo de la sección intermedia de la formación Paraná y L3 al techo de las arenas. En total se realizaron más de 32 cortes, pero vamos a ver solamente algunos. Por ejemplo, este se extiende en la sección transversal, que va desde Santa Fe de las Garzas hasta Punta Rubio y Ocorio, en donde se observa la variación de la superficie L1 a lo largo de la sección transversal del Valle del Río Paraná, alcanzando o registrando las mayores profundidades en la perforación Guayquilí, en inmediaciones del cauce principal, y las cotas más someras en la perforación Punta Rubio sobre margen izquierdo. En tanto que, respecto a todos los puntos comentados, la posición de la superficie L1 en la margen derecha, en las garzas, es una posición intermedia. El resto de las unidades acompañan en distribución a la unidad de una indicada. Este corte estratigráfico, también transversal al valle, se extiende desde el oeste de Santafesino hasta el centro sur de la provincia de Corrientes, en la meseta de Mercedes, donde vemos que la distribución de la superficie L1 desde el oeste, donde presenta las mayores costas, presenta un descenso escalonado en dirección al valle aluvial del río Paraná, donde alcanza las cotas más profundas, para luego registrar cotas más someras sobre la margen derecha. En el caso anterior alcanzaba el desplazamiento vertical como en el anterior, entre la isla de los Chivos, que se halla a 2 kilómetros de distancia de la costa de la Valle, y la perforación de la Valle. El desplazamiento vertical de la superficie L1 es de unos 46 metros, al igual que en la sección que vimos anterior. Observamos que al oriente del río Corrientes la columna estratigráfica es diferente. Esto es debido a que esto corresponde a un acto que ha ascendido en forma previa a las transmisiones marinas, limitándolas hacia el oriente, constituyendo aproximadamente un límite de eso. Donde en el oriente, al oriente del río Corrientes, la columna estratigráfica está integrada de base por la formación de Botucatú, luego cubierta por la formación Cerrallera, la formación Fraiventos, y en el área de Mercedes se observó, cubriendo los basaltos, se halló un delgado nivel epigráfico con uricostra correspondiente a depósitos del Cretácico tardío Paleógeno. Por encima se hallan los depósitos cuaternos. Ya en el tramo entrerriano del río Paraná, este corte se extiende desde San Guillermo, en el oeste de Santa Fe, hasta el área de San José de Feliciano, donde se observa una distribución escalonada de la formación de la superficie L1, como observamos en los cortes anteriores, ¿sí? Hasta el valle, donde se observa un descenso escalonado de oeste en dirección al valle aluvial. Y nuevamente, cotas más someras sobre la margen entrerriana. La formación Fraiventos, indicada en rosa, en el área de San Cristóbal fue hallada a menos 245 metros. En tanto que se observa un fuerte ascenso en el área de La Paz Octal y un desplazamiento de unos 67 metros entre Tacas y San José de Feliciano. En San José de Feliciano cubre a depósitos de la Cretácico tardía a Palomo, lo que esto podría constituir un alto al momento de producirse las transgresiones, limitándolo hacia el oriente. Se estima que el desplazamiento de esta falla
habría sido activo hasta Pleistoceno, se observan las variaciones de ambos lados de la superficie L3 y del espesor de la UDEC. Este corte estratigráfico se extiende desde el sureste de Mar Chiquita en Altos de Chipión hasta San Pedro. Aquí hay una variación en la distribución de la superficie L1, la cual asciende escalonada hasta la región central Santa Fe, conformada por un alto ya identificado por la doctora Pasotti, donde la formación Paraná, la sección inferior, se halla cubierta en discordancia por arenas fluviales y está ausente la sección intermedia arenosa, indicada como un. Desde el centro central, la región central santafesina vuelve a descender escalonadamente hacia el área del Valle Aluvial y vuelve a registrar, como vimos en cortes anteriores, en la sección cotas más o menos sobre la barranca del río Paraná. En esta área se halla el afloramiento conocido como Piedra Negra, al que vimos la fotografía, que corresponde a un remanente de erosión de la sección intermedia arenosa de la formación Paraná. En esta sección es solamente para observar que entre la sección Santa Fe y Paraná se observa que la variación de la superficie L1 presenta la misma disposición que en secciones anteriores. Aquí la formación Paraná presenta sus tres secciones. Se halla la sección superior, que representa la regresión marina, cubierta en discordancia por depósitos cuaternarios, estando ausente las arenas fluviales. Este corte estratigráfico se extiende del sur-oeste de santafesino hacia el sur de Entre Ríos, donde se observa, en esta latitud, en esta sección, ya el río Paraná atravesó el valle aluvial y se encuentra recortado sobre la margen derecha, Aquí vemos que las mayores profundidades de la superficie L1 se hallan sobre la margen derecha, desde donde ascienden escalonadas hacia el oriente, alcanzando las mayores cotas estratigráficas en el área de Entre. Bueno, se construyeron además cortes longitudinales a lo largo de ambas mares. El primero se extiende sobre margen izquierda, sobre la barranca izquierda, entre la ciudad de Corrientes y Gualeguay, donde la superficie L1 registra las posiciones más profundas en el tramo Corrientes empedrado y las posiciones más someras en el tramo Bellavista a Goya, donde presenta un máximo en el área de Puntarrua. Luego vuelve a descender y entre La Paz y Colonia Serena presenta cotas variables. Pero a lo largo de este tramo, desde el inicio hasta la latitud de Colonia Serena, se halla varios metros por debajo del cero del mar. En tanto que desde Villa Urquiza hasta aproximadamente hasta Victoria, esta registra varias posiciones positivas respecto al cero del mar, desde donde vuelve a descender en forma escalonada hacia el extremo sur del. La formación Ituzaingó registra el mayor espesor en el área de la perforación Corrientes y está ausente de la latitud de la ciudad de Paraná hacia el sur. Solo fue hallada en subsuelo en la perforación Gualeguay. La punta topográfica aproximada que sigue la superficie L3 es de 40 metros. El corte longitudinal a lo largo de la barranca derecha se extiende entre resistencia hasta Villa Constitución. Bueno, las cotas más someras se encuentran más profundas en el tramo inicial, registrando cotas aproximadamente similares del orden de los menos 40 metros en el tramo Las Garzas a Alejandro. Hacia el sur presenta una disminución desde donde asciende en forma escalonada hasta alcanzar un máximo en la ciudad de Santa Fe. Luego presenta hacia el sur cotas variables hasta registrar volver a descender en el área al sur de Puerto Rico. La formación Ituzaingó
registre cotas, se halla siempre la superficie de L3 de Ituzaingó, registra cotas positivas varios metros sobre el cero mar. En tanto que de Maciel se halla aproximada al nivel cero del mar o por debajo de él. La cota topográfica de la barranca desciende desde los 52 metros en dirección sur, desde Resistencia, hasta el área de Puerto Comodín, registrando un resalto en el área de Villa Constitución. Y por último se realizó un corte longitudinal a lo largo del valle, desde la latitud de Corrientes hasta la ciudad de Rosario, donde se observan que las mayores profundidades de la superficie L1 se hallan en el tramo inicial, luego presenta cotas similares en el tramo desde Isla Yerbones hasta la isla Pundoí, con un alto en la latitud de Esquina, en la isla de la Nieve, y otro alto en la latitud de Santa Elena, en la Piedra Negra. Y luego registra posiciones variables, cotas variables hasta el final del corte, el extremo sur del corte. Se analizaron las velocidades GPS para la región centro-este argentina y adyacentes, graficándose los vectores de velocidad horizontal. Los indicados en color azul indican una tendencia al desplazamiento en dirección este, lo cual es consistente con la convergencia originada por la subducción de la losa oceánica debajo de la continente, donde se determinó que el eje del esfuerzo compresivo es de este a norte. En tanto que los graficados en color rosa indican una tendencia al desplazamiento en el sentido hacia el occidente. Y estos son asociados al empuje generado por la expansión de la dorsal mesoatlántica, donde se determinó que el eje del esfuerzo compresivo es de este orden. Además se tuvo en cuenta las velocidades verticales, donde los puntos en rojo indican una tendencia al ascenso con valores positivos y los puntos en azul indican una tendencia a la subsidencia con valores negativos, y estos coinciden aproximadamente con depocentros de cuencas mesozoicas y paleozoicas. A partir de toda la información reunida, tanto de subsuelo como de superficie, se identificó la presencia de 5 sistemas de fallas que se observan en el mapa. Que estos alternan entre patrones principales y secundarios dependiendo de la región considerada, donde el valle aluvial se halla sobre una fosa estructural delimitada por un sistema de fallas principal compuesto por segmentos de falla de orientación noroeste a norte, entre aproximadamente la latitud de corriente y la latitud de diamante, donde estos se hallan interceptados y en algunos casos desplazados por fallas de rumbo noreste, noroeste y este-oeste según la latitud considerada. Al sur de Diamante, el valle está controlado por fallas de rumbo noroeste. Bueno, se infirieron, se calculó el desplazamiento vertical entre el valle y la barranca correntina, donde se observa que los mayores desplazamientos se hallan en el tramo Corrientes-Lavalle, y luego disminuyen hacia el sur hasta el tramo San Isidro. A su vez, en el tramo entrerriano, los mayores desplazamientos se hallan en el tramo La Paz-Santa Elena, con un mínimo en Pueblo Hugo-Curtiembre, desde donde vuelven a incrementarse desde Villa Urquiza a Molino, y de 20 a 27 metros en el área de Victoria. Se calculó el desplazamiento entre el valle y la margen derecha, 15 a 22 metros en el tramo Resistencia Román, desde donde disminuye desde San Javier hasta Santa Rosa de Calchines a 10 metros, y luego de Santa Rosa de Calchines hacia el sur se incrementan con un máximo de 24 metros en el área de Vermont. Bueno, la información geodésica es consistente con los modelos geodinámicos para la región a escala subcontinental, que tienen en cuenta el alcance y la distribución de la topografía dinámica, condicionada por variaciones en el ángulo de subducción de la losa oceánica. El territorio argentino entre los 27 y los 23 grados
El patrón de subsidencia, luego de la subhorizontalización de la losa oceánica, se modificó, reduciéndose fuertemente. La topografía dinámica presenta valores positivos en sectores de subducción de losa plana. Esto significa que hay desplazamientos positivos, pero estos son respecto a la subsidencia ocurrida desde fines del Oligoceno. Lo que no implica necesariamente la formación de topografías positivas. En las áreas ubicadas al oriente, como la Mesopotamia, que presentan evidencias de ascenso, de levantamiento, podría estar asociado a flujos del mar, donde, como se observó a lo largo del margen atlántico, la placa sudamericana. ¿Cómo compatibilizar una estructuración compresiva que perduró durante millones de años con un ambiente extensional? Una forma es que se haya formado un endomamiento de unos 400 kilómetros de longitud, el cual, cuando colapsó, provocó desplazamientos en promedio, quizá inferiores, a los 40 metros. Estos son ínfimos en relación a una zona llana, casi llana. Bueno, las conclusiones. Existe un consenso entre los investigadores en la presencia de un control pasivo del basamento paleomesoceno, donde las redes de drenaje están influidas por controles estructurales, siendo el más evidente el ocurrido hacia el Pleistoceno tardío, sobre el cual se ajustan las redes de drenaje actuales. Existe un control estructural sinuoso. El techo de la formación Paraná, y en particular su sección inferior arcillosa, según la información de subsuelo, presenta variaciones en la corte estática. Estas variaciones, sumado a la persistencia del espesor de la unidad en determinados sectores, no pueden ser atribuidas exclusivamente a procesos erosivos como factor determinante. La región, desde fines del Cretácico, está dominada por un campo de cuarzo compresivo, lo que contrasta con una estructuración extensional. Este periodo extensional fue clasificado como una respuesta de primer orden ante el empuje andino y la compresión andina y el empuje de la dorsal mesoatlántica. Estos esfuerzos generaron un endomamiento de índole regional, el cual concentró su parte central concentró su colapso y a través de fallas normales, identificadas en las diferentes secciones estructurales, las cuales se localizaron sobre fallas filas preexistentes que favorecieron el desarrollo de fracturas venosas. La edad del evento de deformación es Mioceno superior, luego de la finalización de la sedimentación de la formación Paraná. Esta condicionó y determinó el estilo estructural del valle aluvial del río Paraná y el recorrido del río, al lado de la región estudiada. Y por último, quiero agradecer el acompañamiento y el afecto a lo largo de este trabajo al doctor Gustavo. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar lugar primero a las preguntas de los jurados externos. Me gustaría invitar primero al doctor Carlos Costa, si tiene algún comentario o pregunta para hacer. Carlos, adelante, por favor. Bueno, el primer comentario es un reconocimiento y felicitación a Cecilia por la tarea enorme, por lo que veo, de compilación que has hecho. Es una base de datos que imagino muchos casos dispersa, que yo creo que tiene un gran valor poder juntarla, compilarla sobre
sobre uno de los grandes mitos de la geología argentina, ¿no? El tema de la falla del Paraná. Yo no tengo muchos comentarios más para hacer respecto a lo que habíamos interactuado durante la durante la primera revisión, que veo que fueron abordados en la corrección, pero básicamente a mí me siguen quedando algunas dudas, ¿no? Que no tienen que ver con el trabajo tuyo en sí, sino con cuestiones de incerteza de datos que obviamente no pueden resolverse a la escala de tu trabajo, ¿no? Así que básicamente me interesa conocer tu opinión. O sea, por un lado, la conclusión que yo extraigo es que hay una convergencia de evidencias, en su gran mayoría no diagnósticas, respecto a los controles estructurales, ¿no? de toda la zona del Paraná. Yo me hago la representación así, como si fuera un basamento cortado en muchas direcciones, después movido con montones de bloques que se mueven así de manera diferencial y que después el río va acomodándose como puede. Las dudas que a mí... Es como vos lo decís, sí. Y además tenés influencia desde fallas, desde paleozoicas, mesozoicas y hasta con los movimientos cenozoicos, con los diferentes regímenes. Lo que sí es cierto es que la información necesitaríamos más densidad de información para un área tan grande. Sí, yo, digamos, a mí me siguen quedando esas dudas, ¿no? Porque las representaciones que vos haces en los perfiles son, digamos, a escala regional y tienden a destacar la importancia de las fallas. Son perfiles que consideran bloques rígidos en donde todo el desplazamiento está concentrado, interpretado, mejor dicho, en un plano de falla. Mi inquietud es justamente si uno considera que ahí pudieron haber habido paleorrelieves, que la deformación puede no estar concentrada en el plano de falla, sino que distribuidas a lo largo de flexuras amplias en los bloques. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto puede ser realmente el rechazo o el desplazamiento, vamos a decir, neógeno en esa falla? Eso por un lado. Y esto es una especulación mía, que obviamente yo sé que no estás en condiciones de responder con la información que tenemos al momento. Pero la otra pregunta concreta, la otra duda que me queda después de un poco de repasar tu tesis y de tu exposición, ¿cuáles son las evidencias concretas que vos encontrás que, digamos, respalda un colapso extensional ahí? O sea, ¿cuáles son tus evidencias concretas de que hay ese es un sistema de fallas normales? Es una pregunta no educada, no soy un experto en la geología del área, pero me la hago en posición de alguien, de un outsider que llega y dice, bueno, a ver, ¿por qué sufrió un colapso extensional luego de toda esa deformación compresiva cenozoica? ¿Qué evidencias encontrás en tu tesis para ponerlo como conclusión? Mira, yo cuando empecé en este proyecto, empecé buscando fallas inversas. Dije, ¿dónde está eso en un contexto compresivo? Y deberían haber fallas inversas. Ahora, cuando uno se pone a analizar el área y mira toda la estructuración, no es. Es más factible que sean fallas de desplazamiento normal, que aprovecharon estructuras preexistentes, que otra cosa por la evidencia que tengo y por donde se encuentran los bloques elevados y los bloques, las cotas más profundas. Está bien, pero digamos que vos no tenés información concreta sobre geometría y cinemática, como son todas fallas ahí verticales. La verdad, necesitamos más densidad de perforaciones y más de otras sísmicas ¿cómo se llama? Okay. De detalle. Bien, o sea que tu conclusión es también a un nivel hipotético, no es que vos... Sí, por eso considero que la interpretación del doctor Brunetto es válida y son las dos vigentes. No hay datos suficientes para decir, bueno, es esto, fehacientemente. En el futuro espero que lo sepamos. Ok, nada más por mi parte, solamente volver a felicitarte y bueno, me alegro que finalmente puedas poner fin a esta larga etapa. Felicitaciones.
Gracias. Bueno, Ernesto, si tenés algún comentario o pregunta, adelante, por favor. Bueno, Cecilia, sí, antes que nada, está siguiendo la línea que mencionó Carlos, una felicitación porque realmente está sumando muchísima información en un área en la que se le presta poca atención cuando son extensiones tan importantes, donde hay grandes implicancias, ¿no es cierto?, del conocimiento geológico que impacta en otras disciplinas y en otras actividades, y es de vital importancia que se sigan sumando esfuerzos desde la geología. Así que ha sumado cualquier cantidad de información. Además, felicitaciones porque con el esfuerzo que ha sido hecho este trabajo en un contexto con las, digamos, circunstancias lamentables que conocemos, tiene un valor superior, ¿no? Así que quiero resaltar, digamos, todo el tema que has todo el trabajo de mapeo de estructuras, como, bueno, esta discusión abierta, ¿no es cierto?, de estructuras inferidas, que todos quienes estamos trabajando en la región también observamos y, bueno, has hecho un trabajo muy minucioso. Por otra parte, actualizar la información que existe y que hay que revisarla de manera permanente, que es justamente la información geodésica, con cada vez más estaciones permanentes para poder monitorear qué pasa en este sector de la placa. Así que eso también es un gran aporte de la tesis. Otro aporte muy importante que quería resaltar es la digamos, enorme importancia de avanzar en el mapeo de la geomorfología del río Paraná, del Valle del río Paraná. Hay digamos, implicancias muy grandes porque se ha trabajado mucho en mapeos locales por la envergadura y las dificultades para la accesibilidad, para la comprobación digamos, de las morfologías en campo. El río Paraná es tan grande que hay muchos trabajos actualizados en sectores y, bueno, has hecho una excelente síntesis de eso que va a ser muy útil para muchas otras actividades y profesiones. Así que eso también lo quería resaltar, un mapa del Valle del Paraná actualizado muy importante. Muchas Así es que, bueno, en ese sentido, resaltar todas estas grandes virtudes de tu trabajo. Y bueno, en la misma, en el mismo sentido de Carlos, mira, mi principal consulta es esta, o sea, sobre todo para sumar un poquito más de información en cuanto a cómo compatibilizamos este monitoreo y toda la información antecedente que nos muestra que la placa en esta región, en esta gran región, está sometida a esfuerzos compresivos. Cómo compatibilizamos la idea, el proceso de colapso, pensando en los procesos a escala de toda la litosfera que debieran producirse, ¿no es cierto? Esto un poco que vos mencionabas, la combinación entre las cargas y esfuerzos de ajustes isostáticos, los flexurales. También tenemos toda la carga en el margen pasivo, ¿no es cierto? Hay una serie de otros procesos a escala de toda la litosfera que vos has mencionado, inclusive la topografía dinámica. Bueno, en función de ese balance, ¿no es cierto?, de todos estos procesos complejos que están también interactuando acá, vos cómo lo verías a escala de la litosfera, digamos, los procesos que tienen que estar influyendo para producirse ese colapso que explique esta ambigüedad, ¿no es cierto?, entre cómo lo vemos, la evidencia de esfuerzos compresivos con la interpretación de una cinemática de fallas normales, ¿no es cierto? Muchas gracias, Domingo, por todo lo que dijiste. Mira, se interpreta a partir de una fase de deformación importante que es la fase quechua, que estructura las sierras pampeanas y produce ese endobamiento. Y luego se produce una relajación y se produce el colapso. El campo compresivo luego de eso sigue actuando, no siempre tenemos un campo compresivo. Lo interpreto así, como que colapsa la estructura. Y desde el punto de vista evolutivo, vos pensás que eso ha sido en esa fase de mayor hacia el Mioceno, deformación. al Mioceno superior, y luego continúa
Luego de eso, de ese evento, continuaba la compresión. Ahora, no sé qué estructuras se formarán ahora, para dónde va. Y por lo tanto, vos pensás que digamos, el resultado en esta dinámica de falla han sido mayores los rechazos en el Mioceno que en los del Claro, Cuaternario. sí, ahora no han sido superados. Ahora estamos en una etapa compresiva, pero no encontré evidencias de desplazamiento inverso. Perfecto, muchas gracias Cecilia y nuevamente felicitaciones. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, pasamos al tercer jurado, Lucera. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal? felicitación, bueno, gracias. Sí, me sumo a lo que comentan Ernesto y Carlos, que es una base de datos muy grande la que trabajaste, una región enorme. También la valentía de meterte en esa zona, porque, bueno, la pérdida de Hugo fue una pérdida grande. Sí. En cuanto al conocimiento de la geología de la zona, de los escenarios, de disfrutar la región y que haya dejado gente discípula que lo lleve, está muy bueno. Así que eso es un aporte enorme y bueno, se suma a algunos trabajos que ya hay, que la compilación es muy importante, porque cuesta encontrarla también. Y cuesta encajarlas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en cuanto al trabajo en sí, me gustó mucho la presentación porque me terminó de cerrar cosas que no comprendía cuando tenía el manuscrito y eso estuvo muy interesante de terminar de entender algunas líneas que tomaste. Quizás me interesaba consultarte bien cuál fue el criterio que usaste para colocar e identificar las fallas que tenías, ¿no? Rasgos de superficie. Tengo las redes de drenaje, rasgos, tengo, ahí no están todas, pero tengo, no sé, 400, 500 corporaciones que analicé una por una, por cota referida al cero del mar, superficies, identificación de las unidades del suelo, estuve viendo los testigos, los footings, y después, bueno, conozco la región y en la región se nota que está afectada. Caminé la región y vos ves las variaciones de las unidades y ves las variaciones de la topografía y de rasgos de superficie que van a decir, no, bueno, esto no puede ser así, tiene que pasar a... Claro. Bueno, y es la experiencia de haber recopilado, esto ya lo hacía de antes, después terminó en una tesis. O sea, de recopilar toda la información para comprender qué es lo que pasa en una región y así determinando, sumando toda la información es donde se estimó, son tentativas, pueden estar ubicadas un poco más acá, un poco más allá, donde están las estructuras. Y además de cuánto con un montón de datos de otras investigadoras como Pasotti, donde ellos propusieron y avivaban de ir, cómo ir buscando, por dónde ir buscando. Que Pasotti se caminó todas las llanuras santafesinas y las había, era impresionante. Sí, Eva, esa pregunta es porque quizás me costó comprender la ubicación de algunas respecto a los desplazamientos muy fuertes. Bueno, y quizás, después, yo ahí está la sección superior. Después esta particular IPF te abarcan rocadura y vos ahí tenés más certidumbre para ver, para localizar la falla. No, simplemente porque quizás una diferenciación entre lo que es una falla comprobada y inserida podría ser dar más, una comprensión más acabada de lo que es lo que ya existe o está realmente comprobado por sí, en otros trabajos, que lo que vos interpretás, ¿no? Eso era como un comentario que en algún trabajo que hiciste con Hugo, lo mapeaste así, con colores diferentes, con distintos símbolos, y eso está bueno para que... Creo que es uno que está ahí puesto en la lista. Bueno, puede ser. Porque eso estaba más claro, como que estaría bueno para ir. Bueno, sí. Y otra cosa por ahí es que, creo que lo decía Carlos, que por ahí en esta región
Sabemos que hay una tectónica de bloques existente, que es la que condiciona la reactivación, ¿no? De la tectónica que podemos ver hoy, que por ahí se suelen ver un poco más sutiles, ¿no? Como Muy sutiles, te aseguro que son sutiles. más del tipo de texturas, de pliegues, muy En amplios, superficie, sí, vos no voy a estar de los quiebres. quizás se puede hacer una segunda interpretación de eso, y por ahí está bueno repensarlo en ese sentido. Y bueno, y después las mismas inquietudes que planteo sobre las conclusiones a mí también me surgen, pero bueno, está claro que no lo vamos a poder dilucidar con Esta cantidad de información. Creo que eso es todo. Lo único que sí me había llamado la atención y creo que para un paso siguiente, si continuamos en este tema, estaría bueno hacer un análisis morfométrico, viste que hoy se aplican muchas herramientas con toda la red de DNAs que tenemos disponible. Sería muy útil, si bien los índices te van a dar valores bajos, porque en esta región la actividad es muy baja, te va a dar indicio de, bueno, de todas estas fallas cromáticas, pero bueno, por acá puede haber algo más comprobable Sí, eso sí. que Las redes de otras, y descartar y filtrar un poco más. Como sí, que esto que este trabajo es de esta escala regional. Después habría aquí más en detalle. claro, que estaría bueno para darle por ahí un filtro más a la Sí, eso información. seguro, siempre hay que seguir avanzando en los estudios. Pero bueno, eso sería un poco lo que me parece que te puedo aportar. Muy interesante. Muchas gracias. Aprovecho yo para hacer algunos comentarios también. Quiero decir que Ven por acá. no, Ahí está. no, No, ahí está. no, quería hacer los comentarios de que después de 50 años de trabajar en la zona, lo único que ahora me queda, después de ver el trabajo de Cecilia, que me queda claro que hay una falla, ¿cierto? Y uno siempre cuando ve una falla tiende a buscar indicadores cinemáticos, ver cómo es el movimiento de esa falla, ver si pueden conseguir evidencias secundarias que avalen cómo es la dinámica de la cinemática de esa falla. En este caso, la mayor parte de las fallas son escarpas retrocedentes, o sea que han retrocedido centenares de metros, o sea que no ha quedado nada en la falla. He pasado horas con la Cachini mirando la falla. En una oportunidad nos invitaba a señor Laza que venga con nosotros, que decía que tenía fallas, para ver si había algún indicador de ese tipo. No hay ninguno. Y no hay ninguno porque básicamente son rocas láminas que han tenido una erosión retrocedente y no han dejado testimonio. Ahora, cuando uno ve perforaciones una al lado del otro y tiene un nivel guía como el de uno que usó Cecilia, ve que hay variaciones topográficas muy importantes, ya ahí no le van a. Es cierto que si uno se aleja de esos 200 kilómetros en la margen derecha del Paraná, uno puede empezar a tener dudas porque la pendiente puede ser muy suave. Cuando uno hace la sección poniendo lo más cerca posible para demostrarla, puede ser que alguna de ellas pueda ser explicada por una topografía previa. Pero diría yo que en la zona axial del Valle del Río Paraná hay fallas y esas fallas han sido con certeza desplazadas después de la sedimentación de la formación Paraná. Quedan dudas todavía si esos desplazamientos de fallas han continuado siendo activos. Y lo que para mí es un garrote de definición es el estado compresivo que tuvo la zona y ha tenido la zona siempre. Entonces, uno ve que hay evidencia de fallas disfuncionales en un ambiente compresivo. Y eso es una evidencia muy instantánea, o sea, en términos geológicos es muy corto el periodo en el cual hay ese disparamiento extensional. Entonces, uno tiene dos alternativas: o siempre todo fue compresivo y no hay fallas normales, o en algún momento, eso lo inferimos por la forma y la topografía que tienen esas fallas. Cuando uno tiene un alto de San Guillermo, es muy difícil pensar la falla que margina la laguna más chiquita, que estamos en presencia de una falla inversa, porque la morfología y la inclinación de esa falla tendría que ser opuesta al trazado de la falla en su. Entonces, yo diría que evidencias tenues, geomórficas, están indicando que posiblemente todas esas fallas sean extensionales. Pero no hay duda que hay que seguir trabajando y invito a Cecilia que continúe con ese tema y trate de esclarecer realmente Para que cómo es el departamento de esa zona.
Yo sí puedo agregar algo más porque me quedó en el tintero. Por un lado, Cecilia, yo sé que todo esto ha sido un esfuerzo muy grande para vos a lo largo de varios años. Has juntado, como todo el resto de colegas del jurado, destacó una gran cantidad de información. Así que yo creo que sería muy importante que esto pueda tener un correlato en alguna publicación o publicación, es decir, que toda esta información, que es muy útil desde distintas disciplinas, puede estar disponible más allá del formato de una tesis doctoral en el formato de una publicación. Así que este es un gran logro, pero yo creo, sobre todo en función de lo que dice Víctor, sería muy bueno que esto se pudiera plasmar también en publicaciones. Y respecto a los comentarios de Víctor, sí, yo creo que este tipo de estudios y sobre todo este tipo de tesis muestra que evidentemente la aproximación al análisis estructural en este tipo de ambiente es completamente diferente al tipo de aproximación que nosotros podemos hacer en ambientes estructurales típicos de roca dura, ¿no? O sea, claramente no podemos buscar indicadores cinemáticos o evidencias diagnósticas o morfologías primarias de fallamiento. Yo creo que este tipo de trabajo, de investigación, que todavía son pocos, pero demuestran que obviamente la cabeza, el chip que uno tiene que tener cuando analiza la zona, es muy distinta de cómo uno lo hace en otras regiones. Sobre la falla de San Guillermo, Víctor, y sobre el tema de las evidencias extensionales, yo creo que va a dar fruto para futuras charlas y discusiones. Seguramente Ernesto también puede aportar, pero básicamente era eso lo que quería decir y no prolongar más esta reunión, sobre todo para Cecilia, que ya debe estar esperando festejar. Así que felicitaciones nuevamente y gracias por la posibilidad de estar, digamos, en la evaluación de la tesis. Muchas gracias. Quiero que estamos al jurado excepcional, Bueno. al resto de la ciencia popular. Sí. Por acá, venido. Ahora les vamos a pedir a tanto Muchas gracias a todos. Carlos y Ernesto que se queden con Giselle. Vamos a desalojar el aula para que ustedes puedan charlar tranquilos para definir la calificación. Yo me voy a quedar como testigo, sin voz ni voto, porque después tengo que firmar lo que ustedes decidan. Mañana la Giselle a firmar y tengo que atestiguar que lo que ustedes decidieron que se va a escribir.